Hola, buen día. Mi nombre es Bartolomé Lloveta. Yo soy el profesor encargado de la Cátedra de Ética Biomédica de la Facultad de Medicina. Lo que estamos haciendo es preparando un material para poder enriquecer uno de los temas de la asignatura, que es el que corresponde a las características de la bioética como disciplina. Espero que sea de su provecho, de aquellos que tienen que cursar la materia y para todos aquellos que estén interesados en la bioética. En primer lugar, es importante que aprendamos a reconocer las diferencias que existen entre los conceptos de ética y moral. ¿A qué le llamamos moral? La moral de un pueblo, la moral de una sociedad, es un conjunto de costumbres, de valores que son aceptadas libre por todas las personas que constituyen esa sociedad y que tienen como objetivo el lograr la convivencia. La moral de un pueblo determinado entonces son todo ese conjunto de costumbres transmitidas de generación en generación y que son aceptadas libremente, que me dicen qué cosa es buena y qué cosa es mala. Un ejemplo característico de los códigos de moral o de los conceptos de la moral son los 10 mandamientos. Si uno se fija estrictamente en ellos, no por el valor religioso, nos vamos a encontrar con un grupo de mandatos que el pueblo hebreo en el siglo VIII a.C. consideraba como una manera individual y personal de comportarse buena. ¿Qué es lo que era bueno? No quitarle los bienes al otro, no mentir en un juicio, no matar, y constituían entonces una lista de aquellas cosas que esa comunidad pensaba que les permitía vivir unos con otros. La moral, esta cosa de las costumbres de los pueblos, puede cambiar con el tiempo. El ejemplo clásico es la de la esclavitud. Nosotros hemos tenido la esclavitud hasta el año 1813, cuando la Asamblea del año 13 reconoce que no haya más esclavos en la República Argentina. Hasta ese momento era una institución social aceptada libremente. Hoy día nosotros consideramos que hacer trabajar como si fueran esclavos a personas es algo íntimamente malo e indeseable, y en otros tiempos la esclavitud estaba aceptada como una de las condiciones de convivencia en la sociedad. ¿Y la ética? Estrictamente, cuando nosotros hablamos de ética en un sentido que no es el del lenguaje habitual, el del lenguaje cotidiano, ética es aquella ciencia o parte de la filosofía que estudia la moral. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano y que es capaz de definirlo, reconocerlo, estudiar las diferentes teorías, los conceptos de nuestra responsabilidad moral, las distintas teorías que distintos pensadores han ido desarrollando a lo largo del tiempo, de a qué cosas consideramos buenas y a qué cosas consideramos malas. La ética, entonces, en sentido estricto, es la ciencia que estudia la moral. Es muy importante que sepamos que en el lenguaje cotidiano, o cuando nosotros leamos las palabras moral y ética, por ejemplo en un diario, encontremos que el sentido es exactamente el mismo. Para la vida cotidiana, la ética y la moral son lo mismo y está relacionado con aquellas cosas que nuestra comunidad considera como buenas. Así entonces, decir que alguien no tiene un comportamiento ético o aquella persona es inmoral, está diciendo que su conducta está en contra con lo que nosotros consideramos como bueno y deseable. Para el lenguaje cotidiano, la ética y la moral son las mismas cosas. Para el lenguaje académico, o en el caso de que uno tenga que rendir un examen y uno le haga esa pregunta, la ética es la ciencia que estudia la moral y la moral es el conjunto de costumbres que guían la conducta individual y social de los hombres. Antes de incluir el concepto de bioética, es muy importante que señalemos un concepto que está muy relacionado con la vida moral de las personas que trabajan en las profesiones de la salud, que es el concepto de deontología. La deontología es una ciencia
y en realidad de lo que trata es de los deberes profesionales. De los deberes profesionales de un enfermero, o de un médico, o de un kinesiólogo, o de quien sea, y en realidad lo que nos quiere mostrar la deontología son cuáles son los deberes profesionales de un sujeto que pertenece a una profesión determinada. En la deontología entonces se trata de una serie de reglas, de máximas que me enseñan o me conducen hacia el recto obrar. La deontología es una ciencia sumamente antigua y en realidad existen hasta, podríamos decir que el primer código deontológico en la medicina es el juramento hipocrático, en donde se me daban una serie de reglas, algunas de las cuales han quedado para la vida moral de todos los médicos de todas las épocas, como la de guardar la confidencialidad, y esas reglas me muestran qué cosas son consideradas buenas cuando yo estoy actuando como un médico o como cualquier profesional de la salud. La foto de la persona que nosotros vemos ahí es la de un médico estadounidense que se llama Van Rensselaer Potter. Van Rensselaer Potter es la primera persona que, después de la Segunda Guerra Mundial, utilizó la palabra bioética para denominar a una disciplina que él quería, por decirlo de alguna forma, inventar. ¿En qué estaba pensando Van Rensselaer Potter en el momento en el que habla de bioética en sus dos textos, uno del 1970 y el otro de 1971? Fíjense, él nace en 1911, es un niño cuando le toca la Primera Guerra Mundial, le toca además vivir la Segunda, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, le toca la guerra de Vietnam, le toca la Guerra Fría, es decir, las experiencias por las que él vive, este oncólogo norteamericano, las cosas que se van conociendo es que existen muchas posibilidades de utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos que explotaron durante el siglo XX para hacer el mal y para producir daño, para la guerra, para la destrucción. Entonces, cuando él va viendo esta posibilidad de utilizar conocimientos científicos en un sentido en el que no ayuda a los seres humanos, se imaginó una ciencia o un conjunto o una disciplina que fuera un puente entre los conocimientos humanitarios, las ciencias sociales, las ciencias humanas y los conocimientos científicos. A ese puente, esa disciplina que uniera estos dos mundos del conocimiento aparentemente completamente separados, le llamó bioética y creó un concepto que tuvo la felicidad de poder permanecer, puesto que las personas que toman este concepto, aun cuando en los años posteriores se lo reduce al accionar de los médicos o a lo que tiene que ver con las conductas consideradas buenas y malas en el campo de las ciencias de la salud, a pesar de ese reduccionismo, este concepto ha quedado en realidad como una manera de juntar el desarrollo científico y tecnológico con un desarrollo a favor del hombre, de la persona actual, de las futuras generaciones y del universo, de la biosfera en general. ¿Por qué nace la bioética? Nos tenemos que situar en la segunda mitad del siglo XX e empezar a imaginar la cantidad de inventos que aparecen y de nuevas tecnologías que se van desarrollando para el auxilio de la medicina. Pensemos en los respiradores artificiales, los aparatos para realizar diálisis renal o las técnicas que se ponen en juego para poder obtener embarazos a partir de la fecundación in vitro. Todas estas técnicas nuevas le traen a la medicina una serie de problemas éticos, de problemas en los cuales no saber perfectamente bien cómo actuar o cómo resolver. ¿Es correcto que uno tenga embriones humanos fuera, o que uno produzca embriones humanos fuera del vientre materno y en contra aparentemente de lo que la naturaleza había decidido desde siempre?
¿Es correcto que yo a una persona que se encuentre en agonía con una enfermedad oncológica muy severa la siga manteniendo con vida porque simplemente tengo los aparatos para hacerlo? ¿Es correcto que yo pueda poner en riesgo a seres humanos para obtener conocimientos, como por ejemplo los riesgos que se tienen cuando se empiezan a conocer medicaciones? ¿Es correcto que se produzcan o se investigue con los seres humanos en los lugares más pobres del planeta y que después los resultados de esas investigaciones se distribuyan en las personas más ricas del planeta? Toda esta serie de cuestiones que están relacionadas con el avance de la medicina, de las ciencias médicas, de la atención de la salud, con las nuevas tecnologías, han intentado tener su respuesta a partir de la bioética, porque la ética médica tradicional, aquella que venía desde el siglo V a.C., no resultaba suficiente para poder distinguir o poder resolver algunos de estos problemas. ¿Cuál es la definición que diríamos clásica del libro de la bioética como disciplina? Nos tenemos que situar en la década del 70, en donde se escribe un diccionario de bioética y un pensador, Walter Reich, lo que hace es escribir la definición y se considera que es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, revisando esa conducta a la luz de valores y de principios morales. Si uno pudiera definir o pudiéramos desmenuzar lo que la definición, entonces tenemos que pensar en ¿qué es la bioética? Básicamente una disciplina, un conjunto de conocimientos. ¿Qué es lo que estudia? La conducta del hombre, especialmente en lo que se refiere al campo de las ciencias de la vida y de la atención de la salud. ¿Cómo la estudia? ¿Qué lupa usa para poder acercarse a la conducta humana? Y en realidad son los principios y los valores morales de esa comunidad directamente o con la comunidad en la cual este nuevo desarrollo o esta conducta se va a llevar hacia adelante. ¿Y para qué lo hace? De acuerdo con algunos otros investigadores, se supone que la bioética pretende, por un lado, el poder llevar estos conocimientos a la aplicación de algunos casos concretos en determinadas circunstancias, en determinados pacientes, y por otra parte, para poder definir principios y reglas que después puedan ser validados por las regulaciones o por las normativas legales en distintas circunstancias. El ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, la cuestión de la confidencialidad y de la autonomía, el respeto por la autonomía. Los principios de la bioética dicen que es muy importante que los médicos respetemos los deseos y la autonomía del paciente y que no actuemos como si fuéramos los padres o como si todo lo que una persona pueda decidir sobre su salud pasa por lo que un médico puede decir. Este principio, que es un concepto nacido de la bioética, se ha visto plasmado, por ejemplo, en una ley o la Ley de Derechos del Paciente, que en la República Argentina desde el año 2010 le reconoce al paciente el respeto por la autonomía y la obligación de los profesionales de la salud de respetar su autonomía y la confidencialidad que le corresponde. La bioética como disciplina ha logrado definir una serie de principios de la bioética. Estos principios y también las reglas de la bioética fueron diseñados, desarrollados, pensados por dos pensadores, por dos bioeticistas norteamericanos que se llaman Tom Beecham y James F. Childress. Estos dos filósofos yanquis, estos dos filósofos norteamericanos, lo que han hecho es contribuir definiendo cuáles son los
principios que tenemos que usar en el caso de que tengamos un dilema ético. Un dilema ético clásico que ya está resuelto es el del caso del paciente testigo de Jehová. ¿Qué pasa si recibo en una guardia un muchacho de 22 años que acaba de tener un accidente de tránsito con su moto? Viene sumamente lesionado con una hemorragia intraabdominal y yo necesito pasarle sangre. Y me avisan los familiares que llegan con él o las personas que están con él que es testigo de Jehová y que, aunque el muchacho pueda morir, yo no debo de ninguna manera hacerle una transfusión porque la religión o porque la manera de ver o de vivir su religión le impide al testigo de Jehová recibir sangre transfundida. ¿Cómo resolvemos entonces un dilema en el que, por una parte, yo tengo la obligación como médico de ayudar a mantener o a recuperar la salud de una persona y por otro lado me están avisando que esa persona no desea ser ayudada porque lo que él vive como un principio profundo e importante es que justamente la técnica que yo quiero aplicar no es buena para él? Frente a este dilema llamado así porque tenemos dos partes, se pueden utilizar los principios de la bioética para ayudar a dilucidar. ¿Cuáles son los principios que la bioética norteamericana nos ha legado? Y estos son los principios de autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia. Estos 4 principios son herramientas que nosotros tenemos para poder actuar en el caso en el que aparezcan dilemas bioéticos. Por el principio de autonomía, y en un ratito ustedes van a ver las placas en donde los definimos, tenemos la obligación, los que trabajamos en salud, de respetar los deseos y los valores del paciente. Por el principio de beneficencia, tenemos la obligación de hacerle el bien. En el principio de no maleficencia, nosotros decimos que tenemos que utilizar todos aquellos procedimientos siempre y cuando no le provoquen daño al paciente. Y el principio de justicia está relacionado con la cuestión esta de la equidad, es decir, que la distribución de los recursos, que siempre son escasos, sean distribuidos de manera equitativa, de tal manera que aquellas personas que más lo necesitan, más recursos reciban. Estos 4 principios de la bioética, principios que uno debe ir poniéndolos en juego de acuerdo con las situaciones en particular, me deberían poder ayudar en el caso del testigo de Jehová. Básicamente, yo entonces lo que quiero ofrecerle al testigo de Jehová es una transfusión sanguínea para poder sobrellevar la hemorragia tan seria que tiene. Sería un acto de beneficencia. Pero la persona, el testigo de Jehová, que es mayor de edad y que me avisa que no quiere una transfusión, va a estar actuando bajo los supuestos del principio de autonomía, de quien es capaz, de que es el propio paciente el que conoce sus valores, sus opciones y es capaz de transmitirlos. En estas cuestiones yo tendría entonces que pensar cuál de estos 2 principios voy a poner en juego, si el principio de autonomía o el principio de beneficencia, para poder dilucidar un dilema de este tipo. Los 4 principios y las 3 reglas de la bioética, que son la regla de la confidencialidad, de la veracidad y del consentimiento informado, forman parte de los conceptos más claros, clásicos e importantes que nosotros podemos considerar y que tenemos que conocer de esta disciplina que se llama bioética.